Sean bienvenidas y bienvenidos a la quinta sesión ordinaria del Ayuntamiento. Secretario, sírvase pasar lista de asistencia a las y los integrantes del Ayuntamiento con el propósito de verificar si existe quórum legal para sesionar. Gusto, por instrucciones del presidente municipal, se procede a pasar lista de asistencia. Ciudadano Raciel Pérez Cruz, presidente municipal. Presente. Ciudadana Janet Maribel Soto Díaz, primera síndica. Presente. Ciudadana Irma Lorena Roa López, segunda síndica. Ciudadano Alonso Adrián Juárez Jiménez, primer regidor. Presente. Ciudadana María del Rosario Aguirre Flores, segunda regidora. Ciudadano Vladimir Ortuño González, tercer regidor. Ciudadana Rubí Correa Ortega, cuarta regidora. Ciudadano Julio Sebastián Rodríguez Gallardo, quinto regidor. Ciudadana Alinda Ávila Huizar, sexta regidora. Ciudadano Jesús Yair Cruz Olivares, séptimo regidor. Ciudadana Perla Guadalupe Monroy Miranda, octava regidora. Ciudadana Patricia Leonila Abarca Figueroa, novena regidora. Ciudadano José Janitzio Soto Zamorano, décimo regidor. Ciudadana Edna Valeria Sosa Juárez, decimaprimera regidora. Ciudadano Eduardo Rojas Valerio, décimo segundo regidor. Informo que el ciudadano José Janitzio Soto Zamorano, mediante oficio número R10-25-2025, justifica su inasistencia a la presente sesión. Esta Secretaría certifica la existencia de quórum legal para poder sesionar en virtud de encontrarse presentes 13 de las y los integrantes del Ayuntamiento. Se declara instalada la quinta sesión ordinaria del Ayuntamiento. Secretario, someta a consideración de las y los integrantes de esta Asamblea el proyecto del orden del día para la presente sesión. Por instrucciones del presidente municipal, se somete a consideración del Ayuntamiento el proyecto del orden del día para la presente sesión. Orden del día. Primero, lista de asistencia, certificación y declaración del quórum legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 1. Lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la segunda sesión extraordinaria del Ayuntamiento. 2. Lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la tercera sesión extraordinaria del Ayuntamiento. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la cuarta sesión ordinaria del Ayuntamiento. 4. Informe que presenta el secretario del Ayuntamiento en relación al número y contenido de expedientes turnados a las comisiones edilicias. 5. Informe que presenta el ciudadano Julio Sebastián Rodríguez Gallardo, quinto regidor y presidente de la Comisión Edilicia Transitoria de Derechos Humanos. 6. Propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, aprueba la convocatoria para la primera sesión de Cabildo Abierto del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz 2025-2027 y la declaratoria del recinto oficial para su realización. 7. Propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, designa el defensor o defensora municipal de derechos humanos. 8. Propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, designa al ciudadano Eduardo Rojas Valerio, decimosegundo regidor, como comisario del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tlalnepantla, México. Tercero, asuntos generales. Inciso A, comparecencia del tesorero municipal para que presente un informe sobre la situación de cómo se recibió la hacienda municipal y cómo se están enfrentando las contingencias. Cuarto, clausura de la sesión. Gracias, secretario. Pregunto a esta Asamblea si existe alguna intervención. El regidor Eduardo Rojas Valerio. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Quisiera solicitar, se puede agregar un punto en asunto general con un tema de carácter internacional. Muchas gracias. Adelante. ¿Alguna otra intervención? Regidor Adrián Juárez, adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Solicitar se pueda incluir un punto de servicios generales. Muchas gracias.
¿Alguna otra intervención? Sí, regidora Rubí Correa. ¿Podrían agregar un tema de economía, por favor? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Secretario, consulte a las y los ediles si es de aprobarse el orden del día correspondiente. Con gusto, presidente. Por instrucciones del presidente municipal, se somete a consideración del ayuntamiento la propuesta de orden del día para la presente sesión. Por lo que les consulto, quien esté por su aprobación, sírvase manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, presidente. Secretario, continúe con el desarrollo del orden del día. El primer asunto del orden del día se refiere a la lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la segunda sesión extraordinaria del ayuntamiento. Pregunto a la Asamblea si existe alguna intervención. Secretario, consulte a las y los ediles si es de aprobarse el acta de la segunda sesión extraordinaria del ayuntamiento con dispensa de lectura. Por instrucciones del presidente municipal, se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el acta de la segunda sesión extraordinaria del ayuntamiento con dispensa de lectura, celebrada el 11 de enero del año en curso. Por lo que les consulto, quien esté por su aprobación, sírvase manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo de la sesión. El segundo asunto del orden del día se refiere a la lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la tercera sesión extraordinaria del ayuntamiento. Gracias, secretario. Le solicito dé cuenta de la integración de la síndica Lorena Roa a esta asamblea. Con gusto, presidente, me permito informar a la asamblea que se ha integrado la ciudadana Irma Lorena Roa López, segunda síndica de la presente sesión. Muchas gracias. Pregunto a esta asamblea si existe alguna intervención. Secretario, consulte a las y los ediles si es de aprobarse el acta de la tercera sesión extraordinaria del ayuntamiento con dispensa de lectura. Por instrucciones del presidente municipal, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acta de la tercera sesión extraordinaria del ayuntamiento con dispensa de lectura, celebrada el 24 de enero del año en curso. Por lo que les consulto, quien esté por su aprobación, sírvase manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, presidente. Secretario, continúe con el desarrollo del siguiente punto del orden del día. El tercer asunto del orden del día se refiere a la lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la cuarta sesión ordinaria del ayuntamiento. Pregunto a la asamblea si existe alguna intervención. De no ser así, secretario, consulte a las y los ediles si es de aprobarse el acta de la cuarta sesión ordinaria del ayuntamiento con dispensa de lectura. Por instrucciones del presidente municipal, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acta de la cuarta sesión ordinaria del ayuntamiento con dispensa de lectura, celebrada el 27 de enero del año en curso. Les consulto, quien esté por su aprobación, sírvase manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo del siguiente punto del orden del día. El cuarto asunto del orden del día se refiere al informe que presenta el secretario del ayuntamiento en relación al número y contenido de expedientes turnados a las comisiones edilicias. En este sentido, hago de su conocimiento que la documentación correspondiente se encuentra disponible en la carpeta que se compartió a las y los ediles para su consulta. Gracias. Consulto a las y los integrantes del ayuntamiento si existe alguna intervención. Secretario, continúe con el desarrollo de la sesión. El quinto asunto del orden del día se refiere al informe que presenta el ciudadano Julio Sebastián Rodríguez Gallardo, quinto regidor y presidente de la Comisión Edilicia Transitoria de Derechos Humanos. Me permito señalar que el informe se entregó en la carpeta que se compartió a las y los ediles para la presente sesión. Gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes del ayuntamiento si existe alguna intervención. El ciudadano Julio Sebastián Rodríguez. El ciudadano Julio Sebastián Gallardo, adelante, por favor. Quinto regidor. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente municipal, maestro Raciel Pérez Cruz, compañeras y compañeros ediles y a la ciudadanía que nos acompaña desde la transmisión. Quiero dirigirme hacia ustedes para resaltar la labor de los integrantes de la Comisión Edilicia Transitoria de Derechos Humanos. Mencionarles que todos ustedes abonaron a que el proceso de elección de la terna se diera en un contexto de pluralidad política, de legalidad y de apego a la ley. El día de hoy este honorable cabildo tiene la enorme responsabilidad de elegir
a la persona que encabezará la Defensoría Municipal de Derechos Humanos. Esta persona tendrá una responsabilidad enorme y desempeñará una labor fundamental, ya que será aquella encargada de promover una cultura de protección a los derechos fundamentales de las y los tlalnepantlenses en busca de una sociedad más justa. A todos los candidatos les deseo mucho éxito. Es cuanto. Muchas gracias por su intervención, regidor Julio, y pregunto si existe alguna otra intervención. De no ser así, secretario, continúe con el desarrollo de la sesión. El sexto asunto del orden del día se refiere a la propuesta, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el cual el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, aprueba la convocatoria para la primera sesión de Cabildo Abierto del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz 2025-2027 y la declaratoria del recinto oficial para su realización. Gracias, secretario. El Cabildo Abierto es un ejercicio de participación ciudadana y transparencia que permite la interacción directa entre autoridades y ciudadanía. Fortalece la confianza en las instituciones y promueve una gestión incluyente y democrática. En este marco es necesario abordar algunas de las problemáticas más relevantes de nuestra ciudad, como lo es el derecho de toda persona a un medio ambiente sano y el derecho de nuestros animales de compañía. Esto significa promover acciones que contribuyan a la preservación de nuestros ecosistemas, la calidad del aire y del agua, el desarrollo de espacios públicos sostenibles y el respeto a la vida animal. Como gobierno municipal tenemos la responsabilidad de impulsar políticas y programas que favorezcan el equilibrio ambiental y el bienestar de todas y todos, promoviendo una cultura de respeto y corresponsabilidad en la ciudadanía para la protección del entorno que compartimos. Pregunto a las y los integrantes de esta asamblea si existe alguna intervención. El regidor Valerio, adelante, por favor. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeros ediles, secretario, quienes nos acompañan en este salón de Cabildo, a quienes nos siguen en redes sociales, a todos los vecinos y vecinas de Tlalnepantla. Primero, felicitar y reconocer este esfuerzo por, en apenas el segundo mes de la administración, ya proponer un tema de Cabildo Abierto. Creo que es digno de reconocerlo porque habla precisamente de la transparencia y del compromiso con el tema de escuchar y fomentar la participación ciudadana. Es muy importante para poder concretar esos sueños, anhelos de la agenda que priorizan los ciudadanos y que a veces nosotros, por atender otras situaciones, dejamos de verlos, ¿no? Entonces creo que es digno de reconocer. También me gustaría que en algún momento estas propuestas que se van a presentar en Cabildo Abierto poder generar o lograr que pudieran ser en algunos casos vinculatorias, es decir, que no se quedara en la participación del ciudadano, sino que se analizara por los órganos que le corresponden acá o que les competiera, para poder ver si dentro de las propuestas tienen viabilidad y pueden llevarse a cabo. Creo que eso es la parte más importante. Y por último, aprovechar el punto pues para invitar a todos y a todas las ciudadanas interesadas en materia, en este tema, como bien lo mencionó el presidente, sobre el cuidado ambiental y la protección de los animales de compañía, pues para que puedan inscribirse, para que puedan participar y para que puedan ser escuchados. Es cuanto, presidente. Muchas gracias por su intervención, regidor Valerio, y pregunto si existe algún comentario. De no ser así, secretario, consulte a las y los ediles si es de aprobarse el proyecto de acuerdo correspondiente. Por instrucciones del presidente municipal, si me permiten la omisión del fundamento legal, mismo que quedará íntegramente en el acta que corresponde, se somete a consideración del Honorable Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, se autoriza la convocatoria para la primera sesión de Cabildo Abierto del municipio de Tlalnepantla de Vaz 2025-2027, Estado de México, de conformidad al anexo que se adjunta al presente acuerdo. Segundo, se declara recinto oficial para la celebración de la primera sesión de Cabildo Abierto del municipio de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, a efectuarse el día 24 de febrero del año 2025 en el Salón del Pueblo, ubicado en el primer piso del Palacio Municipal, Plaza Cívica Doctor Gustavo Vaz Prada, Colonia Tlalnepantla Centro, Tlalnepantla de Vaz, México.
código postal 54,000. Tercero, se instruye al presidente municipal para que a través de la Secretaría del Ayuntamiento publique y difunda oportunamente la convocatoria motivo del presente acuerdo a través de la página electrónica del municipio y en los estrados de la Secretaría del Ayuntamiento. Cuarto, el presente acuerdo surtirá efecto a partir de su aprobación. Por lo que les consulto, quien esté por su aprobación, sírvase manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, presidente. Este punto de acuerdo quedará sentado en el acta. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo del siguiente punto del orden del día. El séptimo asunto del orden del día se refiere a la propuesta, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el cual el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, designa al defensor o defensora municipal de derechos humanos. Muchas gracias, secretario. Me permito informar a esta Asamblea que, en virtud de lo establecido en la base octava de la segunda convocatoria, que derivó en la designación de la anterior defensora municipal de derechos humanos, publicada en la Gaceta Municipal número 14, volumen 2, de fecha 12 de abril del año 2023, se estableció que la vigencia de su nombramiento concluiría al término de la administración municipal 2022-2024. Conforme a lo dispuesto en el artículo 147, fracción sexta, que señala: si al inicio de la administración municipal no se cuenta con una defensora municipal de derechos humanos, el ayuntamiento deberá emitir la convocatoria respectiva a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a que se le haya tomado la protesta de ley. Por esta razón, el ayuntamiento tuvo a bien aprobar el 1 de enero pasado la nueva convocatoria. Resultado de este proceso, se recibieron 9 expedientes de 9 aspirantes, mismos que fueron analizados por la Comisión Edilicia Transitoria de Derechos Humanos en sesión celebrada el 31 de enero. Derivado de dicha sesión y conforme a los criterios establecidos en la base quinta de la actual convocatoria, se emitió el dictamen de procedencia, aprobándose la declaratoria de la terna integrada por los ciudadanos Carlos León Jiménez, Aldo Francisco Vega Martínez y Mario Martínez Reyes, mismos que fueron convocados para esta sesión y se encuentran aquí presentes. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 147, fracción G, los integrantes de la terna deberán presentar en esta sesión ordinaria su propuesta de plan de trabajo a fin de que este honorable ayuntamiento tome una mejor decisión y proceda a la designación de la persona que ocupará el cargo de defensor de los derechos humanos. Pregunto a esta Asamblea si existe alguna intervención. Secretario, llame al ciudadano Carlos León Jiménez para que exponga su plan de trabajo. Por instrucciones del presidente municipal, se solicita la presencia del ciudadano Carlos León Jiménez para que ocupe un lugar en esta mesa y presente su plan de trabajo. Adelante, por favor. Ciudadano Carlos León Jiménez, bienvenido a esta asamblea y le pido proceda a hacer su exposición. Muchas gracias. Gracias. Maestro Raciel Pérez Cruz, síndicas, regidoras, regidores, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. Tengo aquí mi propuesta para poderla distribuir entre ustedes, si alguien me pudiese apoyar para que la pudiesen seguir. Muchas gracias. Quiero iniciar comentando que esta es mi tercera participación, pues para buscar esta función. Ya tiene algún tiempo que lo había realizado. Hace pues ya bastantes años colaboré
en lo que aquella vez se llamaba Coordinación Municipal de Derechos Humanos. Estamos hablando que esto fue en el año 1998, hasta el año 2012 colaboré en esta área y pues bueno, me permitió conocer mucho de lo que es la dinámica de estos derechos humanos y posterior a ello pues mi preparación se ha enfocado mucho para que en esta tarde pudiera llegar a presentarles esta propuesta. He estado revisando, por supuesto, estudiando la legislación que corresponde y he notado que hay un par de cosas pues bastante interesantes. La primera de ellas es que pues la ley orgánica nos dice qué es lo que tiene que hacer un defensor municipal de los derechos humanos. Y esto me llevó a intentar buscar más información, qué más podemos aportar. Y el resultado fue que en realidad a nivel municipal los derechos humanos no son un motivo de estudio. Hay muy poca información al respecto. Y con esta información escasa, pues intenté valorar qué podemos aportar. Entonces, me llamó la atención que una propuesta no puede ser lo que dice la ley orgánica. La ley orgánica nos dice qué es lo que se debe de hacer, pero no nos dice cómo. Y entonces, bajo esta perspectiva, he planteado una serie de alternativas. No obstante, con ello, en la investigación me encontré con un documento que no quiero mencionar ni nombre ni fechas, pero bueno, que está en la red, de una persona que solicita la información de los informes a través de transparencia en Infoem y que en ese momento la Defensoría pues no los entrega, y esto me llama la atención porque pese a la insistencia de Infoem termina por entregarse solamente una serie de datos, es decir, los datos que fueron entregados fue algo parecido a esto que les quiero comentar. Quejas 160, asesorías 14,000, capacitaciones 16,000. Y mi pregunta fue, ¿en qué sentido se capacitó? ¿En qué sentido se llevaron a cabo las quejas? Y otra vez no tengo prácticamente una información. ¿Cómo venir y plantear una alternativa de propuesta? Insisto, no puedo proponer lo que ya dice la ley porque ahí está, eso ya es una obligación. Entonces, noté que derivado de esto, lo primero que tengo que elaborar, y lo pongo pues prácticamente en la página número 2, es un diagnóstico. Mi diagnóstico tiene que saber qué es lo que hace a una queja. Es decir, si nos enfocamos a lo que pasó, pues en aquellos días en que yo estaba colaborando en la coordinación, en esos momentos se llamaba, de derechos humanos, pues casi siempre fueron las quejas en contra de oficiales de seguridad pública. Si se manifiesta esto en esta actualidad, entonces aquí mi propósito es saber qué sucede, por qué a los oficiales de seguridad pública se les inician tantas quejas, porque es el primer lugar. ¿Qué está pasando? No estamos informando bien a nuestros policías, no colaboramos con ellos para que puedan ser servidores públicos que atiendan correcta y debidamente a la población. Esa es una de las preguntas que me hago con esto, con esta información que hay. Y entonces es importante saber con ello, pues por qué razón esto sucede, si los oficiales en realidad están ahí porque no tienen el perfil, etcétera. Es decir, es importante hacer un diagnóstico y es una de las primeras alternativas que estoy proponiendo. En segundo lugar, quiero comentar que derivado de esto y del diagnóstico de las quejas y de las asesorías, es muy importante también hacer una nueva ingeniería de lo que es el formato de queja. Esto hacerlo, por supuesto, en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque ahí puedo conocer de mejor manera si las quejas las está iniciando una mujer o un hombre, cuál es la prevalencia de esto, porque normalmente en el contexto los hombres salen a trabajar y las mujeres suelen tener un poco de mayor actividad en esta dinámica de la parte administrativa, y suele llegar a darse una serie de violaciones a los derechos humanos en donde ellas son las que suelen entregar la queja. No quiero decir con ello que no pasa con el caso del hombre. Sin embargo, si esto fuera un resultado,
Entonces tendríamos aquí un dato, y esta es una de mis hipótesis, que posiblemente incluso las violaciones o los abusos se generan más cuando es una mujer quien está interviniendo en la dinámica municipal, en la dinámica estatal o en la dinámica federal. Siendo esta la situación, entonces es importante conocerlo a través de un formato que tenga los ítems adecuados para conocer el fenómeno. Esto solamente lo estoy planteando como una manera de hipótesis porque realmente no hay una información de manera sostenida o sostenible en este caso. Además, una propuesta que se puede llegar a hacer aquí es, a raíz de una pregunta, ¿qué es lo que nos ha dejado como información pues las anteriores defensorías o los anteriores defensores de derechos humanos? Hay muy poca información también en este caso. Entonces, creo que es importante que también se genere esta información con el fin de que podamos alcanzar los datos correctos para que se implementen propuestas debidas, para que en Cabildo, para que de manera transversal incluso podamos atender a los principales fenómenos que se presentan como quejas en este sentido. Por ello, una de las propuestas es mapear las zonas en donde se puedan establecer principalmente estas quejas. Con ello podríamos conocer de mejor manera esta dinámica. No existe en nuestro país en realidad pues una información, insisto, municipal, y por lo tanto tampoco hay muchas formas de plantear o de planificar actividades para atender estas circunstancias. Entonces, una de ellas es mapear las zonas de riesgo o de principales riesgos. Por el otro lado, también me gustaría mucho comentar que me gustaría promover una serie de ponencias para generar una antología que a nivel municipal pudiera tener por lo menos una línea de análisis. Esto ayudaría muchísimo para que con ello hubiera material suficiente en nuestras bibliotecas, en las bibliotecas de las universidades, y todos aquellos interesados pudiesen contar con herramientas o con recursos que hagan especialistas, y nosotros estar formando en ese sentido o formulando las propuestas y las alternativas y plantearlas aquí con ustedes, y que se puedan llegar a tomar, insisto, pues medidas transversales y atenciones transversales en este caso. Alguna vez incluso llegamos a trabajar, insisto, en aquella oportunidad, con algunas instituciones como UNICEF, como Save the Children, Amnistía Internacional. Pues bueno, también se trataría de que esto se volviera una forma de tener reguladores, observatorios ciudadanos y demás, y contar con ellos, con estas fortalezas. En algún momento se promovió lo que fue un programa llamado Niños Defensores de los Derechos Humanos. Rápidamente se los platico. Era una convocatoria que se hacía en las primarias. Se seleccionaban algunos niños y se les enseñaba cada sábado cuáles eran sus derechos. Y ellos eran promotores de los derechos humanos. Se trabajó durante varios años en esto, y aquí entonces la propuesta es, si esto funcionó durante mucho tiempo, ¿por qué no replicarlo e incluso llevarlo a otros foros como son centros universitarios, hacer cine debates, concursos de fotografía, de carteles, etcétera, para que pueda haber una mayor interacción? Esto no genera realmente un costo, porque estamos hablando de que en realidad prácticamente el mismo presupuesto que se pueda llegar a tener en la Defensoría pudiera ser ocupado para esas actividades. Cuando hablo de estos grupos, no estoy hablando de personas a las que se les pague, estoy hablando de grupos honorarios, estas personas que normalmente están interesadas en acercarse a esta materia, que están interesadas en este tema, y que pudieran llegar a ser reproductores, multiplicadores de la información. Así se puede abarcar de mejor manera pues a la mayor parte de la población en el territorio, de acuerdo con por supuesto, con los alcances que tiene el personal de la Defensoría Municipal. En términos generales, esa es mi propuesta, esas son mis alternativas. Es probable que sea un poco corto, pero insisto, la información también lo es, y no quisiera abonar solamente en propuestas que en realidad no vienen con información sustentada. Es cuanto. Muchas gracias, ciudadano Carlos León Jiménez, por su exposición. Consulto a la Asamblea si existe alguna intervención sobre lo manifestado por el ciudadano Carlos León Jiménez.
¿Alguna pregunta, comentario? Sí. Sí, la regidora Edna Sosa, por favor. Gracias, presidente. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuál cree usted que es la importancia de contar con un defensor de los derechos humanos en el municipio? Adelante, por favor. Muchas gracias. Es muy importante porque es el personaje más cercano a la población. En el caso de un servidor público municipal es el más cercano. A nivel municipal es una herramienta útil. ¿Por qué razón? Cuando una persona se acerca a una defensoría, casi siempre es el último recurso. Ya está desesperado, ha pasado por una serie de etapas en donde se repite y se repite las malas atenciones. Un defensor no tiene que ser un enfrentador con el gobierno, no se tiene que conflictuar con este. En términos generales, el defensor municipal debe de estar del lado de la víctima, pero si se conflictúa en ese sentido con un gobierno, entonces en realidad no está siendo mediador. Y aquí lo que tiene que hacerse es buscar que se restaure, que se restituyan los derechos humanos y con ello se facilita muchísimo el acceso, sobre todo cuando estamos hablando de que hay que abarcar una gran cantidad de la población. Ahí tengo un dato que es lo que plantea el INEGI para el 2020, pero en realidad sabemos que es mucha mayor la población que hay que atender en este municipio. Entonces, sí se presenta una relevancia importante para poderle dar esa cobertura al ciudadano en general. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? De no ser así, agradezco la presentación del ciudadano Carlos León Jiménez. Muchas gracias por su exposición. Gracias. Y solicito, secretario, llame al ciudadano Aldo Francisco Vega Martínez para que exponga su plan de trabajo. Por instrucciones del presidente municipal se solicita la presencia del ciudadano Aldo Francisco Vega Martínez para que ocupe un lugar en la mesa y presente su plan de trabajo. Ciudadano Aldo Francisco Vega Martínez, adelante con su exposición. Gracias, presidente. Unos minutitos nada más de favor mientras me instalo. Asimismo, pedirle de favor al staff si me puede ayudar para repartirle unos cuadernillos a los Adelante, sindicados. por favor. Gracias. Pues buenas tardes, presidente municipal, síndicas, regidoras, regidores, ciudadanos que nos acompañan en esta sesión de Cabildo. Mi nombre es Aldo Vega y decirles que soy orgullosamente tlalnepantlense. Pertenezco a la tercera generación de una familia que encontró en Tlalnepantla su hogar. Y hoy con mucho gusto les comparto que estoy educando una cuarta generación, una generación que igual estará comprometida con valores y con mucho amor hacia el municipio. Crecí en estas calles, vi su evolución y sus desafíos. Por eso hoy estoy aquí con un propósito claro: contribuir al proyecto del maestro Raciel Pérez Cruz para transformar la manera en que se protegen y se garantizan los derechos humanos en nuestro municipio, asegurando que cada persona pueda vivir con dignidad, igualdad y justicia. También pedirle, por favor, al staff si me ayuda con una presentación que les hice llegar para proyectar en las pantallas. Sí, adelante, por favor. El asunto es no dejar de transmitir en ningún momento. Déjenme ver si es posible. Edad, religión o condición social. Son universales, se aplican a todas las personas sin distinción. En el municipio, el defensor de los derechos humanos tiene la responsabilidad de garantizar
que estos principios se respeten y protejan, atendiendo las quejas de la ciudadanía, promoviendo la cultura de derechos humanos y trabajando para prevenir cualquier tipo de abuso o discriminación. Con esto quisiera especificar que yo espero que se dé respuesta a la pregunta que había hecho la regidora de la importancia de por qué tener un defensor de derechos humanos. En la siguiente lámina que tenía preparada para ustedes, es importante que podamos enfrentar los desafíos sociales y vulnerabilidades históricas. Tlalnepantla es una ciudad con una gran historia y una comunidad trabajadora y resiliente. Gran ejemplo, pues lo hemos visto en cómo nos hemos ayudado unos a otros en las inundaciones de Valle Dorado o en la explosión de San Juanico. Sin embargo, también enfrenta desafíos en materia de derechos humanos, la violencia de género, la falta de acceso a la justicia y la discriminación contra grupos vulnerables. La crisis migratoria y el deterioro ambiental son realidades que requieren de una atención inmediata. No podemos seguir aplicando los mismos métodos de siempre y esperar resultados diferentes. Es necesario transformar la manera en que se implementan los derechos humanos en nuestra ciudad, haciéndolos accesibles, efectivos y cercanos a la gente. Un enfoque integral incluye atención directa y participación ciudadana, escuchar a la gente, atender sus necesidades y asegurarnos de que cada voz sea tomada en cuenta. El fortalecimiento de alianzas estratégicas, trabajar con organismos de derechos humanos, universidades y organizaciones sociales para fortalecer nuestras acciones. Capacitación y justicia cívica, fomentar una cultura de respeto, resolución pacífica de conflictos por construir un Tlalnepantla más justo y equitativo. En la presentación también les hice llegar acciones inmediatas, acciones a mediano plazo y acciones a largo plazo. Por último, para mí es importante la transparencia y la mejora continua. La transparencia será un pilar fundamental en este modelo. Implementaremos indicadores de impacto, auditorías internas e informes anuales que permitan evaluar el avance y hacer ajustes cuando sea necesario. Con estas acciones, Tlalnepantla no solo garantiza los derechos humanos a nivel municipal, sino que se convertirá en un referente nacional en justicia, equidad e inclusión, demostrando que es posible transformar la normativa en una experiencia real para los ciudadanos de Tlalnepantla. Nada de esto será posible sin el apoyo de todos los sectores de la sociedad. Los invito a sumarse a este esfuerzo, a trabajar juntos para hacer de Tlalnepantla nuestra ciudad, donde los derechos humanos sean una realidad y no solo una aspiración. Agradezco a cada uno de ustedes por su atención y confianza. Estoy convencido de que juntos podemos construir un Tlalnepantla más justo, equitativo y digno para todas y todos los tlalnepantlenses. No quisiera finalizar mi intervención sin agradecer al maestro Raciel Pérez Cruz, debido a que el año pasado tuvo una situación incómoda, y le agradezco de manera personal y públicamente que me escuchó y me apoyó. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ciudadano Aldo Francisco Vega Martínez. Consulto a esta asamblea si existe alguna pregunta o algún comentario sobre la exposición del aspirante. De no ser así, le agradezco mucho, ciudadano Aldo Francisco Vega Martínez, su presentación. Gracias. Muchísimas gracias. Con permiso. Secretario, sírvase llamar al ciudadano Mario Martínez Reyes para que exponga su plan de trabajo. Por instrucciones del presidente municipal se solicita al ciudadano Mario Martínez Reyes que tome un lugar en esta mesa para realizar la presentación de su plan de trabajo. Adelante, ciudadano Mario Martínez Reyes, y le pido proceda a su exposición. Muchas gracias. Presidente, buenas tardes. Con su venia, honorable Cabildo, y obviamente con la venia también de la sociedad de Tlalnepantla. Su servidor, doctor Mario Martínez Reyes, está aquí para presentar el plan de trabajo de la Defensoría Municipal de Tlalnepantla 2025-2027. Me comentaron que por cuestiones técnicas no podemos dar la presentación. Aquí tenemos un resumen y con mucho gusto haré lectura de dicho resumen. Este plan de trabajo está sustentado en siete ejes, finalmente, 7 pilares. El primero, ¿cuál es? Yo creo que empezar, pues,
el principio dice, ¿no? Diagnóstico integral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos. ¿Qué nos están entregando? ¿Qué recursos materiales, económicos, qué deuda hay finalmente? ¿Cómo está la situación de la Defensoría? Hay que hacer ese diagnóstico prontamente. Una evaluación de los recursos también, hay que ver que contamos, recursos materiales, humanos, etc. Y dentro de este plan de trabajo, crear una nueva misión y visión, con valores y rumbos claros que tiene que ver y alineados con este gobierno municipal. Claramente con un enfoque preventivo y de actuación pronta y expedita en las quejas y, obviamente, la difusión de los derechos humanos. Hay que alinear también este plan, lo comentaban en días pasados, se creó un plan para el oriente del Estado de México y me parece importante sumar a la Defensoría en dicho plan. Un tema también de alianzas que está sustentado, tiene que ver con la Agenda 2030 y los 17 ODS de Desarrollo Sostenible. El segundo pilar, las atribuciones institucionales, lo que por ley tiene que hacer la Defensoría Municipal de Derechos Humanos. La primera, claro, la capacitación de derechos humanos para la sociedad del municipio de Tlalnepantla, la promoción y difusión de dichos derechos para la sociedad y obviamente la atención de quejas y asesorías en derechos humanos que resulten también. Especial énfasis también hay que dar en grupos vulnerables, niños, adultos mayores, gente o grupos con capacidades diferentes, comunidad LGBTI, inmigrantes, que ahora es muy importante con este tema que está pasando en Estados Unidos. Estamos muy metidos también con este tema, hay que decirlo. El tema de feminicidios y alerta de género. El tercer pilar, creo yo que es replicar lo que ha dado resultado. Su servidor como delegado regional y delegado nacional de derechos humanos por parte de varias ONGs, he tenido la fortuna y la oportunidad de implementar proyectos, no ahorita, sino desde hace más o menos unos 10 años, sobre derechos humanos, siendo transversales obviamente para la sociedad, en específico para el sector educativo, para el sector salud y sector gobierno, obviamente impactando en la sociedad civil. Esto que nos ha dado como resultado, les puedo compartir rapidísimamente, que ganamos en el año 2021 el primer lugar en la atención al derecho ambiente en la Clínica 58 aquí en Tlalnepantla. Duró un año la capacitación, vimos, y como se menciona, un tema de prevención y de mediación de conflictos. Pasamos de un escenario donde la propia plantilla tenía temas internos de agresión, hasta física, además del personal hacia el derecho ambiente. De ese contexto, ese escenario, pasamos a primer lugar en atención al derecho ambiente, se entregó el premio en 2021. Alguien me decía el año pasado, oye, pero ¿cuánto costó este proyecto? ¿No? ¿Cuántos millones? A la institución le costó 0 pesos. Es un tema, creo yo, de voluntad y de acción. Otro ejemplo, el último, por ejemplo, que tuvimos en 2024, de hecho, apenas el año pasado, completamos capacitación para padres de familia, docentes y alumnos. Me invitaron aquí en Tutitlán, que ha sido también en Tlalnepantla, de hecho, el nuevo resultado, y generamos en la escuela pública, de entre 300 escuelas del sector, ganó el primer lugar a nivel estatal en Olimpiada Infantil. Entonces, creo que hay que replicar estos programas de capacitación y atención, todo sobre y sustentado en derechos humanos. Hay que comentar también que disminuimos la violencia y bullying escolar, aumentamos la corresponsabilidad y coparticipación entre padres de familia y docentes, una mayor integración y trabajo en equipo, y generamos, como bien lo decía, alumnos de Olimpiada Infantil. También hay que decir que estos proyectos de capacitación tomaron en cuenta a servidores públicos y a direcciones municipales en temas mediación, conciliación, escucha activa, inteligencia emocional, lenguaje no verbal, etc. ¿Qué conseguimos con ello? Un aumento en la entrega de calidad del servicio del servidor público a la ciudadanía. Cuarto pilar, alianzas y estratégicas. Obviamente estas alianzas estratégicas tienen que ver primero con la CODEM, obviamente con la CNDH, que también tenemos buena relación, con la Comisión Local del Estado de México, de la Cámara de Diputados local, con la Comisión y la presidencia de la Comisión también de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, donde también tenemos buena relación. Hemos hecho también varios proyectos en conjunto.
además del sector privado y jefes educativos, sectores educativos aquí en Tlalnepantla, donde también hemos trabajado. Quinto pilar, pues utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano y la inteligencia artificial. Ahorita poníamos el ejemplo, ¿no?, de que no se puede poner la presentación, la tecnología no tiene palabra, pero sí es una herramienta bien poderosa que nos permite llegar a más personas. Justo dimos el viernes 24 de enero una conferencia por ser el Día Internacional de la Educación. Fue una conferencia internacional y estuvieron invitados todos los municipios del Estado de México. Con ese alcance dimos herramientas para padres de familia en derechos humanos y para docentes. Además, hay que decir también, hay que complementar estas herramientas de TI e inteligencia artificial con metodologías de proyectos. Su servidor utiliza dos metodologías, la del PMI, que es el estándar internacional en cascada, y las nuevas que son ágiles. Y una combinación de ellos, que son proyectos híbridos, nos ha ido muy bien también. El sexto pilar, la diversificación de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser una defensoría itinerante, no esperar a que venga el ciudadano al municipio y ver si me atiende, porque se les va a atender, claro que sí. Tenemos que ir nosotros finalmente, eso nos ha ayudado mucho por experiencia. La gente de repente dice, oye, es que yo creo que el delincuente tiene más derechos que yo. No, tal vez que tú no conoces tus derechos y no sabes cómo defenderlos. Ahorita decían de un tema de servidores públicos. Fui hace un mes con un jefe de sector de una secundaria y tiene una carpeta enorme así, de una, ¿cómo se llama?, una demanda en derechos humanos de un padre de familia hacia un docente. Y le decía, profesor, ni me diga, esto tuvo que ver obviamente con un tema de que no hubo una cuestión de mediación entre el docente y el padre de familia. Hubo una pelea de egos y por eso creció finalmente la demanda. Entonces hay que estar presentes finalmente con la gente para que sepa cuáles son sus derechos y cómo defenderlos. Y también hemos hecho mucho énfasis en estas capacitaciones en que, además de los derechos, tenemos obligaciones y como ciudadanos tenemos que cumplirlas. El séptimo pilar y último, pues con todo lo anterior, comentarles que yo llevo 30 años administrando proyectos a nivel nacional e internacional, tengo ya 11 años en temas de derechos humanos, muy agradecido también con la oportunidad. Soy ingeniero en sistemas, maestro de administración de negocios, doctor en educación. Tengo una especialidad en recursos humanos, 60 certificaciones internacionales, más la de la CODEM, claro, más de 32 diplomados en derechos humanos, gobernanza, etc. Y obviamente por estos proyectos he tenido la fortuna de ser candidato al Premio Nacional de Derechos Humanos 2021, a la presidencia de la CNDH el año pasado, a la presidencia del Estado de México 2023, y actualmente, no es cierto, también el CESOP en la Cámara de Diputados 2023-2024. Y este año vamos por un premio, estamos concursando por un premio en la ONU, exactamente en periodismo, por tema de derechos humanos. Pero esto es finalmente un tema curricular. Creo que lo más valioso y lo que me ha funcionado más en estos proyectos ha sido mi actitud, el valor agregado que yo puedo dar a los proyectos, mi compromiso, mi disciplina, mi constancia y ciertamente mi terquedad para que este municipio esté mejor. La meta es tener una Defensoría Municipal de Derechos Humanos activa, humanista e integral, que sea para todo el municipio, que sea de todo el municipio. Yo les agradezco infinitamente la oportunidad y es cuanto. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano Mario Martínez Reyes, por su exposición. Pregunto a la Asamblea si existe alguna pregunta o comentario para el aspirante. De no ser así, agradezco su presentación, ciudadano Mario Martínez Reyes. Agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias. Toda vez que los integrantes de la terna han tenido la oportunidad de presentar su plan de trabajo y además destacar la dificultad de una decisión, considero que los exponentes han demostrado tener conocimientos sólidos sobre la materia
solicito al secretario del ayuntamiento ponga a consideración de las y los integrantes de esta asamblea a los aspirantes a ocupar el cargo de defensor municipal de derechos humanos, sin antes agradecer su tiempo a cada uno de los aspirantes, su tiempo, su disposición y su ánimo para ocupar esa importante función en este gobierno. Adelante, secretario. Con instrucciones del presidente municipal, solicito a las y los integrantes del ayuntamiento emitan su voto de manera nominal, mencionando el nombre de la persona aspirante que desean sea designado como defensor municipal de derechos humanos. Ciudadano Raciel Pérez Cruz, presidente municipal, su voto, por favor. Sí, muchas gracias. Propongo a esta asamblea el nombramiento del ciudadano Carlos León Jiménez. Gracias. Ciudadana Janet Maribel Soto Díaz, primera síndica, su voto, por favor. Muchas gracias. Es en favor del ciudadano Carlos León. Gracias. Ciudadana Irma Lorena Roa, segunda síndica, su voto, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Mi voto es para Carlos León. Gracias. Ciudadano Alonso Adrián Juárez Jiménez, primer regidor, su voto, por favor. Muchas gracias. Mi voto es para Carlos León. Gracias. Ciudadana María del Rosario Aguirre Flores, segunda regidora, su voto, por favor. Carlos León Jiménez. Gracias, regidora. Ciudadano Vladimir Ortuño González, tercer regidor, su voto, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Mi voto es en favor de Carlos León Jiménez. Gracias. Ciudadana Rubí Correa Ortega, cuarta regidora, su voto, por favor. Mi voto es para Carlos Jiménez. Gracias. Ciudadano Julio Sebastián Rodríguez Gallardo, quinto regidor, su voto, por favor. Mi voto es en favor del ciudadano Carlos León Jiménez. Gracias. Ciudadana Alín Dávila Huizar, sexta regidora, su voto, por favor. Carlos León Jiménez. Gracias. Ciudadano Jesús Yair Cruz Olivares, séptimo regidor, su voto, por favor. Ciudadano Carlos León Jiménez. Gracias. Gracias. Ciudadana Perla Guadalupe Monroy Miranda, octava regidora, su voto, por favor. Aldo Francisco Vega Martínez. Gracias. Ciudadana Patricia Leonila Abarca Figueroa, novena regidora, su voto, por favor. Aldo Francisco Vega Martínez. Gracias. Ciudadano José Janitzio, una disculpa, no se encuentra presente. Ciudadana Edna Valeria Sosa Juárez, décima primera regidora, su voto, por favor. Carlos León Jiménez. Gracias. Gracias. Ciudadano Eduardo Rojas Valerio, décimo segundo regidor, su voto, por favor. Muy buenas tardes, mi voto es por el ciudadano Carlos León Jiménez. Muchas gracias. Muchas Informo, gracias. presidente. Gracias, presidente. Informo que, levantado el sentido de la votación, se obtuvo el siguiente resultado. El ciudadano Carlos León Jiménez obtuvo 12 votos a su favor. El ciudadano Aldo Francisco Vega Martínez obtuvo 2 votos a su favor, por lo que el ciudadano Carlos León Jiménez obtuvo una votación por mayoría de este cuerpo edilicio. Muchas gracias, secretario. Someta a votación el proyecto de acuerdo por el cual se designa a la persona defensora municipal de derechos humanos que obtuvo la mayoría de la votación. Por instrucciones del presidente municipal y con fundamento en lo establecido en el artículo primero, párrafo tercero, 115, fracciones primera, párrafo primero, segunda, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5, párrafo tercero, 112, 113, 115, 116, párrafo primero, 122, párrafo primero, 124, párrafo primero, 128, fracciones segunda y décima segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 2, 3, 27, párrafo primero, 29, párrafo primero, 31, fracciones primera, novena bis, 42ª y 48ª, 48, fracción segunda y 26ª, 69, fracción segunda, 91, fracciones 13ª y 14ª, 147A,
fracciones segunda, tercera y sexta, 147D, 147E, 147F, 147G y 147I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y 13 fracciones 25ª y 34ª de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se somete a consideración del Ayuntamiento el siguiente acuerdo. Primero, se aprueba el nombramiento del ciudadano Carlos León Jiménez como defensor municipal de derechos humanos de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Segundo, cítese al ciudadano Carlos León Jiménez para que rinda la protesta de ley e instruir que inmediatamente se ocupe de las funciones conducentes al cargo. Tercero, el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación, por lo que les consulto. Quien esté por su aprobación, sírvase a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, presidente. Este punto de acuerdo quedará sentado en el acta. Muchas gracias, secretario. Sírvase llamar al ciudadano Carlos León Jiménez para que rinda la protesta de ley correspondiente. Se solicita la presencia del ciudadano Carlos León Jiménez en esta sala de cabildos para tomar la debida protesta de ley. Ciudadano Carlos León Jiménez, protesta guardar y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de México, así como las leyes y reglamentos que de ella emanen, y cumplir fielmente con el encargo que le ha sido conferido. Si así lo hiciere, que el pueblo de Tlalnepantla de Baz se lo reconozca, y si no, que se lo demande. Muchas gracias. Secretario, continúe con el desarrollo de la sesión. El octavo asunto del orden del día corresponde a la propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual el Honorable Ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de México, designa al ciudadano Eduardo Rojas Valerio, 12º regidor, como comisario del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tlalnepantla, México. Muchas gracias, secretario. Señalo ante esta asamblea que el artículo 36 de la Ley del Agua del Estado de México y municipios establece que el comisario en el Consejo Directivo de los organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento tendrá entre sus funciones vigilar y revisar a la administración financiera del organismo, especialmente en lo que respecta a la ejecución del presupuesto, la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos. Asimismo, informo que el día 24 de enero del año en curso se celebró la segunda sesión extraordinaria del Consejo Directivo del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tlalnepantla, OPDM, en la cual se aprobó la propuesta para que el ciudadano Eduardo Rojas Valerio, 12º regidor, sea designado por este cabildo como comisario del referido Consejo Directivo. Pregunto a las y los integrantes de esta asamblea si existe alguna intervención. Sí, tiene el uso de la palabra el ciudadano Eduardo Rojas Valerio. Muchísimas gracias. Nuevamente, muy buenas tardes a todos, a todas. Quiero comenzar reconociendo al presidente municipal, al maestro Raciel Pérez Cruz, por presentar esta propuesta a consideración del honorable ayuntamiento, un comisario en el Consejo Directivo del Agua, un edil que representa una alternativa diferente a la mayoría de este cabildo. Esta acción reafirma en los hechos el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Ahora bien, en caso de ser aprobado, permitirá tener mayor claridad, transparencia en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos públicos del organismo, fortaleciendo así la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Consciente de la crisis hídrica y el rezago debido a la desastrosa administración anterior del organismo, reitero que en caso de ser aprobado, enfrento el reto con la convicción de que siempre habrá una mejor forma de hacer las cosas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias por su intervención, regidor Eduardo Rojas Valerio, y pregunto a la Asamblea si existe algún otro comentario. Secretario, consulte a las y los ediles si es de aprobarse el proyecto de acuerdo correspondiente. Por instrucciones del presidente municipal, se somete a consideración del Ayuntamiento el siguiente acuerdo. Primero, se aprueba el nombramiento del ciudadano Eduardo Rojas Valerio, 12º regidor, como comisario del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tlalnepantla, México. Segundo, el presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación, por lo que les consulto, quien esté por su aprobación, sírvase manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Presidente, este acuerdo quedará sentado en el acta. Secretario, continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día se refiere a los asuntos generales. El primer asunto general es el solicitado en la cuarta sesión ordinaria por el presidente de la Asamblea y se refiere a la comparecencia del tesorero municipal para que presente un informe sobre la situación de cómo se recibió la hacienda municipal y cómo se están enfrentando las contingencias. Gracias, secretario. Maestro Ricardo Santos Arreola, tesorero municipal, ocupe un espacio en esta mesa y realice su exposición. Buenas tardes a todos. Con su permiso, señores ediles, señor presidente, antes que nada, pues agradecer esta oportunidad que me dan de poder expresar y comentar con ustedes cómo fue recibida esta administración, pero no podemos decir cómo comenzamos, si no podemos decir también cómo es que comenzó la anterior. El primer punto, comentar, la administración saliente recibió una deuda única y exclusivamente de 10 millones de pesos. Esa fue la deuda que en aquel entonces se dejó por la administración que encabezó también el señor presidente Raciel Pérez Cruz. Al día de la entrega-recepción, nuestra deuda recibida fue de 224 millones de pesos. Quiere decir, más de 22 veces más fue endeudado Tlalnepantla en solo 3 años. Ese fue el dato preciso de 10.111.000 pesos que se entregaron de deuda pública, recibió la administración que hoy de ustedes forman parte, de 224.993.393 pesos. Sin contar la demás información que todavía está en stand-by. Tenemos un crédito fiscal de casi 18 millones de pesos por contribuciones omitidas ante el SAT, que está en proceso de que se configure este tema. Estamos en defensa, estamos agotando todo eso, que también incrementaría en casi 18 millones de pesos más la deuda ya recibida de la administración anterior. No omito también mencionar y que pues de la información que tenían la obligación de haber entregado, pues no entregaron la información de obra pública, la información de nómina, la información patrimonial, que todo esto forma parte del cuarto trimestre que tenían que haber ellos concluido y no fue en ese sentido. Tampoco se entregó la información de informes financieros y presupuestales de la Ley de Disciplina Financiera, que también tenían la obligación de entregar, y también el sistema de alertas para Hacienda. Los temas de deuda de corto plazo, pues ya se los comenté. De lo de largo plazo, pues se queda la deuda de largo plazo de 400 millones de pesos, que esa se termina de pagar en septiembre de 2038.
Y bueno, esto es en cuanto a esos números. ¿Qué otras cosas también no pudimos recibir? Pues no se presentó la declaración de impuestos sobre la renta, sobre retención del 3%, el ICEMI, la segunda quincena. Eso es en cuanto a documentación. ¿Qué sí nos dejaron en caja? Nos dejaron en caja 78 millones de pesos que vienen de la venta del centro de convenciones. La venta del centro de convenciones fue de 131 millones de pesos, por lo que se dispusieron por esa administración de esos recursos que estamos también y enviaremos también a Contraloría, esos pagos que se hicieron con ese recurso, el recurso que se autorizó en aquel entonces para la venta del centro de convenciones era para el pago de pasivos. De acuerdo a la información que nosotros contamos al cierre, donde fue la venta del centro de convenciones, ese recurso pues se utilizó para pagar cosas que fueron previas a esa venta del terreno, que estaremos también entregando a Contraloría. Yo no prejuzgo, es lo que nosotros entregamos, y estaremos, ya el área competente, que es Contraloría, estará haciendo el análisis de toda esta información para que ellos puedan decir si hay algún daño o perjuicio a la hacienda pública municipal. Sin embargo, sí les quiero comentar, nos dejaron a nosotros esos 78 millones de pesos. Dentro de los asuntos pendientes que nos dejaron en esa entrega-recepción, decían, bueno, con ese dinero que sobró de la venta del centro de convenciones, de estos 131 millones de pesos, yo dejo 78, pues ¿qué creen? No, la deuda que ellos nos dejaron sobre el impuesto sobre la renta, el 3%, y las aportaciones al ICEMIN son 85 millones de pesos. De tal manera que en el supuesto caso que hubiéramos utilizado ese recurso para poder hacer frente a esto, que no, según nuestro punto de vista, no era viable pagar ese recurso para estos fines, ni siquiera nos hubiera alcanzado, porque nos dejaron 78 millones de pesos y estos tres rubros son 85 millones 494 mil pesos. Quiere decir que les hubiera hecho todavía falta otros 7 millones de pesos para poder cubrir esto que nos dejaron ahí como deuda. Estamos también checando, y que también haremos saber al área de Contraloría, pues algunos otros temas pendientes que pueden ser también sujetos a una revisión, como pagos indebidos a ciertos proveedores, contratistas de prestación de servicios, que pueden generar en dado caso hasta un daño de lo que tenemos revisado al día de hoy, y otros 60 millones de pesos por haber cubierto algunos pagos. Digo, no puedo decir más por el tema de la TEAPA investigadora, pero que pueden ser susceptibles a otro daño a la hacienda pública por 60 millones de pesos al haber cubierto pagos de un servicio que no era procedente durante todo un año. Que eso estamos también ya en espera de la información que estamos ya concluyendo para poder enviar al área de Contraloría. Independientemente, repito, de varia información que no se recibió en la entrega-recepción, también les podemos comentar que tenemos 5 auditorías vigentes de la administración anterior. La primera de ellas es del OSFEM por 500, y la observación que se tiene es por 505 millones, la primera de ellas. La segunda es del Portamón, que se tiene una observación de 21 millones 880 mil pesos. Tenemos una tercera, son 5, la tercera es de participaciones por 319 millones de pesos. Tenemos otra más del Fondo de Aportación del FAS, son 101 millones de pesos, y tenemos una última de lo que son de la Autoridad Superior de la Federación, que le hace al Gobierno del Estado, como el Gobierno del Estado entrega los recursos al gobierno municipal. Somos co-responsables de esta auditoría por otros 8.1 millones de pesos. Quiere decir que de estas 5 auditorías estamos hablando que se tienen 955 millones de pesos de observaciones de la administración anterior. Y sí comentar de los temas más relevantes es precisamente porque se licitaban, habían concursos, pero casualmente los representantes legales de las empresas era el mismo, ¿no? Entonces, son temas que no nos va a tocar a nosotros definir si tienen o no tienen perjuicio. Son las áreas, en este caso estatales y federales, de auditoría, que determinarán ese tema. Sin embargo,
es algo que recibimos nosotros en entrega-recepción, que estamos entregando la información con la que obra en la tesorería, y este tema también lo comentamos con ustedes. ¿Cómo se generó esta deuda que nos deja la administración anterior a la administración actual? Es muy clara la Ley de Disciplina Financiera, en su artículo 15, fracción primera, dice que cuando no alcanzas los ingresos, lo primero que tienes que hacer es dejar de hacer 3 cosas: pagar medios de comunicación, no temas de medios de comunicación, subsidios que no afecten los programas sociales y bajar lo que son servicios personales que no afecten directamente a trabajadores. Y ninguna de estas 3 cosas se realizó en el último ejercicio. Quiero comentar de los ingresos presupuestales que se tenían contemplados, de los 5.190 millones de pesos, solo se recaudaron 4.979 millones de pesos. Y nunca hubo ese freno al gasto público para poder revertir este sobreejercicio que estaban teniendo, y precisamente es por eso que nos dejan esta deuda que, pues bueno, tendremos que analizar, se están analizando, y tendremos que cubrir hasta donde nos sea posible, tratar de hablar con los proveedores, contratistas, porque si bien es cierto, es algo que tenemos registrado y tenemos la obligación de cumplir, también es la otra parte, que los servidores públicos fueron omisos en cumplir su obligación de disminuir este gasto cuando era conveniente hacerlo, cuando estaban ellos en su ejercicio. Comentar de los rubros más importantes que dejaron de generar ingreso al cierre de la administración anterior, pues tenemos uso de vías públicas, áreas públicas para la actividad comercial. De lo que se tenía presupuestado 28 millones de pesos, solo se recaudaron 8 millones de pesos, o sea, quiere decir 20 millones menos. En desarrollo urbano y obras públicas, licencias de construcción, de los 80 millones de pesos que se tenían contemplados, nada más ingresaron 56, quiere decir que son 23 millones de pesos, y pudiésemos decir varios ejemplos más. Pero bueno, ese es de lo que sí dejaron de hacer y que estaría la Contraloría interviniendo para determinar si existe algún mal ejercicio del servidor público, y que ya estaría ellos contemplando. Eso es en términos generales lo más fuerte que puedo comentar sobre la entrega-recepción, que son temas que, repito, están en análisis, muchos de ellos, otros de ellos ya están dentro de la entrega-recepción, fueron observados. Y repito, de lo que nos dejaron de deuda solo hemos pagado un tema importante, que si no ya nos hubieran quitado los teléfonos. Nada más hemos pagado 2.1 millones de pesos, que fue el servicio de telefonía, es lo único que hemos pagado de esa deuda de 220 que nos heredó la administración anterior. Eso es en cuanto al egreso. En ingreso también estamos revisando la información. Fíjense que en últimas fechas, que es un tema poco que no se da mucho, pero al final de cuentas lo vamos descubriendo conforme va llegando el contribuyente cuando nosotros le cobramos. Hemos encontrado en el área de recaudación recibos cancelados. Estos recibos cancelados, pues nosotros decimos al contribuyente: señor, nos debe 2 pesos, pues trae el señor su recibo por estos 2 pesos, y es cuando nos damos cuenta que ese recibo fue pagado, pero cancelado. Entonces quiere decir que ese recurso quién sabe dónde quedó. Y es otra de las partes que también, señor, estamos integrando los expedientes para poder informar a la Contraloría y ellos se encarguen de hacer la investigación. Son de montos importantes. No digo uno en particular precisamente por la etapa de investigación, pero sí también comentar que esta parte de lo que hemos encontrado al día de hoy. Eso es en cuanto a cómo hemos recibido. Me gustaría hacer aquí una pausa. Estoy a solicitar alguna duda, comentario a lo que hemos expresado en este momento para avanzar a la segunda parte, que es qué hemos hecho y cómo estamos enfrentando esta situación. ¿Hay alguna intervención? Sí, la síndica Maribel Soto. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Gracias, tesorero, por lo antes expuesto. Tengo algunas preguntas. La primera sería, para la estrategia de recaudación en esta administración, ¿qué medidas se están implementando o se planean implementar para mejorar la eficiencia de la recaudación de impuestos y otros ingresos municipales? ¿Y qué es lo que se espera?
¿Qué resultados esperamos en la implementación de estas medidas y sobre todo también en cuanto a la reducción de la evasión fiscal municipal? Esa sería la primera pregunta. En relación a las participaciones federales y estatales para este presente ejercicio fiscal, ¿cuáles son las medidas que estamos tomando para mitigar el impacto en las finanzas municipales de haber un posible riesgo en la disminución de los mismos? Y también preguntarle en relación con la deuda del organismo público centralizado municipal, en el tema de la CAEM y la CONAGUA, ¿podría detallarnos el monto total de la deuda y qué acciones se están llevando a cabo para garantizar el suministro de agua potable a la población y evitar cortes en el servicio? Claro que sí, gracias. Adelante. Sí, pues bueno, vamos, lo que nos comenta, pues bueno, uno de los datos que también traíamos aquí. Sí, le quiero comentar, a pesar de lo adverso que fue el inicio, que no tuvimos un proceso de transición, hoy entendemos el porqué. Simplemente le puedo decir, nosotros no pudimos cobrar cerca de 7 días en lo que fue echar a andar el programa de recaudación. Sin embargo, sí le puedo comentar, síndica, a todos ustedes, que el primer mes de recaudación estuvimos muy contentos, muy satisfechos. La respuesta de la ciudadanía a lo que es el pago de sus contribuciones ha sido extraordinaria. Hoy puedo comentar, y con gusto comentar, que hemos superado por todos los medios lo que ha sido la meta de recaudación y hemos superado una recaudación histórica en el municipio de Tlalnepantla. Quiero comentar que en este primer mes de puro impuesto predial recaudamos 635.472.000 pesos. En el mejor año de la administración anterior solo recaudamos 617 millones de pesos. Quiere decir que son 20 millones de pesos más a lo que se tenía contemplado. Y pues eso nos da mucho gusto, mi síndica. Obviamente hemos implementado todo lo que son nuestras estrategias, hemos mandado ya lo que son los estados de cuenta para el impuesto predial a las casas. Y también comentar algo, fíjese que la nueva tecnología ha hecho que la gente ya no venga a las oficinas. Los primeros días siempre estamos acostumbrados a que nuestros abuelitos aparezcan por acá, pero son los primeros días. El de más grueso de la población lo hace ya a través de los medios electrónicos que tenemos. Hoy le puedo decir que cerca del 35% de la población ya lo hace a través de las plataformas bancarias, de centros de cobro, y de hecho eso ha hecho que las filas sean menores y también a nosotros nos ha costado menos el poder recaudar este recurso. ¿Qué otro tema estamos también implementando? Pues precisamente el primer programa que estamos atendiendo es precisamente la detección de diferencias de construcción de grandes contribuyentes, que nos va a permitir incrementar más aún el tema del impuesto predial para estos meses. Y como tema, para cerrar el tema de la recaudación, en este primer mes hemos casi llegado a los 1,000 millones de pesos en un solo mes de gobierno. Estaremos presentando en días próximos el primer proyecto de presupuesto. El primer proyecto de presupuesto es cercano a los 5,000 millones de pesos. Hemos recaudado el primer mes cercano a los 1,000 millones de pesos, por lo que nos sentimos orgullosos y comentarles que en el primer mes pudimos recaudar el 20% de lo que nos estamos comprometiendo a recaudar durante todo el ejercicio 2025. Eso es en cuanto a estos datos. Me comentaba usted riesgos de recaudación, si llegamos a tener algún faltante por el tema de temas ajenos a nosotros, recaudación, políticas internacionales, lo entiendo. La única forma de poder de revertir este tema es con esfuerzo recaudatorio propio, mi síndica, no hay otra manera. Si estamos esperando que nosotros nos caiga el dinero o que nos lo den, pues difícilmente va a ser de esa manera. Le estamos apostando precisamente al esfuerzo recaudatorio propio, no nada más del impuesto predial, sino todos los rubros de recaudación con los que cuenta el municipio, llámese desde un anuncio publicitario, llámese los mercados, llámese cualquier tema de ingreso, es donde nosotros sí podemos influir, porque no es un tema externo, es un tema interno que tendremos que atender nosotros como administración. Y
o el otro tema que le decía, ¿no? Por ejemplo, detectar esas diferencias que nos permitan a nosotros obtener un poquito más de recurso. También comentar que Tlalnepantla es un municipio atípico a lo que es el Estado de México. Los niveles de cumplimiento de la población son muy altos, arriba del 80-85%. Alguna vez pudimos llegar nosotros al 92% del cumplimiento de nuestro padrón catastral. Queremos llegar ahí nuevamente. Pero también es un tema que está agotado, a diferencia de muchos municipios vecinos como Naucalpan, como Atizapán, Huixquilucan, todavía tienen reserva territorial que les permite a ellos crecer. Nosotros en Tlalnepantla tenemos nuestro territorio agotado, la única forma de crecer es hacia arriba. Entonces, pues digo, ese tema lo tenemos un poco agotado, por eso nada más lo único que podemos hacer es cuidar lo que ya tenemos, detectar estas diferencias para poder recibir o recaudar un poquito más en esos conceptos. Y su última pregunta, mi síndica, CAEM y CONAGUA. No es ya secreto, la administración anterior hizo un procedimiento legal que hizo que el descuento que hacían del Fortamun con lo que se pagaba CAEM y CONAGUA, pues no fuera descontado. Pues estuvo muy bien para la administración anterior porque tuvo recurso de más para poder hacer más obra, pero eso implicó que el organismo de agua se endeudara pues nada más con la CONAGUA 1.300 millones de pesos y otros 300, 400 millones de pesos más con la CAEM. Quiere decir que hoy contamos con un organismo endeudado casi en 2.000 millones de pesos más a lo que se entregó en la administración anterior. Y digo, no sé si ustedes hayan visto esos 2.000 millones de pesos en la calle, en obras, en ese tipo de cosas, pero sí, ese tema dejó endeudado al organismo de agua, que ahora tenemos otro problema. El tema es de que es un juicio que no podemos desistirnos y que pues mientras se decide esa situación vamos a tener que estar en la misma situación. Vamos a tener que presupuestar todo ese ingreso como ingreso, pero también ya recibimos indicaciones del señor presidente para que podamos tener un equilibrio en lo que podamos pagar a CONAGUA y CAEM y también nos permita tener esa deuda pública. Eso quiere decir que aunque no estemos obligados a que nos retengan esas participaciones, vamos a hacer el esfuerzo para que también vayamos disminuyendo esa deuda que se generó y que tarde o temprano se tiene que cubrir. ¿Vale? Eso es lo que yo sí pudiese comentar en cuanto a su pregunta, y comentarles algo que ha sido muy enfático el señor presidente. No se trata de que haya cacería de brujas, que se juzgue y que se utilice una contraloría para afectar a alguien que piensa distinto a ti. Yo fui objeto de eso en la administración anterior y es una indicación que tenemos del señor presidente, que nunca más se pueda usar el poder para sancionar o tratar de presionar a alguien que piensa distinto a ti. Sin embargo, también es cierto que tampoco habrá impunidad. Quien haya hecho mal su tarea, también tendrá que responder por haber hecho mal esa tarea. Y eso es lo que yo puedo comentar al día de hoy. Y si hay alguna otra duda, algún comentario, sigo a sus órdenes. Muchas gracias, tesorero. La síndica Lorena Roa, adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Tesorero, usted habló que había 5 auditorías. Sí. ¿Me podría decir cuál es el estatus de esas auditorías? Si están pendientes de realizarse o, en específico, ¿cuál es el estatus de esas 5 auditorías? Sí, mi síndica, con todo gusto. Le comento, fueron 12 auditorías que se presentaron a la administración anterior y 5 de ellas están vigentes. Las otras 7 fueron concluidas, atendidas por ellos. El estatus, como son a veces de carácter personal, ellos tendrán que responder por esas. Las únicas que sí tenemos la obligación de responder son estas 5 vigentes. Con todo gusto puedo darles el número de auditoría. Es la del OSFEN, es AIF 058 de la cuenta pública 2023 por 505 millones de pesos. Le decía la del Fortamun, que la auditoría 988 por 21.880.000 pesos de la Auditoría Superior de la Federación. También de la Auditoría Superior de la Federación, la auditoría 989 por 319 millones de pesos. Y tenemos la auditoría 2360, que es del FAS,
por 101 millones de pesos. Y la última es de la Auditoría Superior de la Federación, que hace al gobierno del Estado de México, pero como ese recurso lo entrega al municipio, somos copartícipes de esa auditoría, y que es la auditoría 917 por 8.1 millones de pesos, que están precisamente en proceso de aclaración por la Auditoría Superior de la Federación. Nos siguen solicitando información. Obviamente nosotros tenemos la obligación de sí o sí entregar lo que obre nuestros expedientes, y estamos en esa etapa, y ya se encargará la Auditoría Superior de la Federación, el órgano superior de fiscalización, en determinar si hay algún daño a la hacienda pública o algún servidor público tenga que hacer algún resarcimiento. ¿Algún otro comentario? El regidor Valerio, adelante, por favor. Muchísimas gracias, presidente. Primero felicitarlo, tesorero, por el tema de la recaudación histórica que acaba de mencionar. Creo que es un logro de su equipo de trabajo, de todos los que integran el tema de la tesorería, y que continúe, ¿no? Que vengan más buenas noticias. Y ya con relación al tema de la pregunta, mencionó, obviamente el incrementó más de 22 veces el tema de la deuda pública que se entrega a esta administración, y mencionó también que no hay información sobre el tema, o no se entregó información sobre el tema de obra pública. La pregunta en concreto sería si está determinado dentro de lo que se ha encontrado hasta el momento, si de esta deuda supuestamente se usó para obra pública. Digo, los ciudadanos tlalnepantlenses lo vimos, o sea, no vimos obra pública de impacto que pudiera generar una cantidad como la que se acaba de mencionar, que podamos verlo, pero queremos saber si existe obra que presentaron y que probablemente también, porque no lo sé, no se pudo haber ejecutado y que está apareciendo ahí, digamos, como deuda. Esa sería mi pregunta, tesorero. Adelante, tesorero, por favor. A lo mejor hubo un malentendido. ¿Qué es lo que explicamos? Que no nos habían dejado, aunque tenían la obligación de hacer esos informes del cuarto trimestre de obra pública, que no nos entregaron, lo que fue los temas del SEBA, que tampoco nos entregaron, el informe de nóminas, que tampoco nos entregaron, que aunque no nos lo hayan entregado, ¿qué creen? Tenemos la obligación nosotros de entregar la información con la que contemos, y pues bueno, eso no va a ser impedimento para que nosotros cumplamos con nuestra obligación como servidores públicos, señor. Se armó la información, la emitimos, y tuvimos que buscar a los servidores públicos para que pudieran firmar lo que ellos no hicieron, para evitar alguna sanción para alguno de ustedes por no haber entregado una información que tenían la obligación de entregar. Nosotros lo hicimos, señor, y pues cumplimos en tiempo y forma con la obligación que tenemos ante las autoridades, señor. Muchas gracias. Pregunto si existe alguna otra intervención. Muchas gracias. De no ser así, un breve posicionamiento sobre lo expuesto por el tesorero municipal. Es grave, son graves las responsabilidades en las que incurrieron los servidores públicos del gobierno anterior, pero también el presidente municipal Marco Antonio Rodríguez Hurtado, y reitero nuevamente ante la ciudadanía de nuestra ciudad la determinación de este gobierno para que nada quede impune. Ya iniciamos nuestras propias auditorías, son auditorías adicionales a las que realizan los órganos de fiscalización federal y estatal, porque hubo aquí un saqueo descomunal. Esta es la situación del gobierno central. La situación del organismo es doblemente crítica, difícil. Dispusieron de recursos adicionales que efectivamente no están reflejados en la inversión social. 4 pozos se entregaron, es decir, con los recursos que dispusieron pudieron solucionar de fondo el abastecimiento del agua potable en la ciudad, y alcanzaba incluso para modernizar toda la infraestructura hidráulica de la ciudad, tanto en
bombeo como en desagüe, y lo único que se recibió fueron 2 pozos que, como lo expuso el director del OPDM en la sesión anterior, incluso ni siquiera en buenas condiciones. 2 pozos no están dando la calidad del agua que debieran dar. Lo digo de manera muy responsable. Yo tengo redes sociales y he comenzado a percibir desde el anonimato un ambiente enrarecido, que lo digo de manera, insisto, muy responsable, y que no me intimida, que al contrario sostengo, preservo como una obligación, como una responsabilidad ante la ciudadanía, que se finquen responsabilidades a la administración anterior. Esa es mi determinación, porque no había ocurrido en nuestra ciudad una situación desmesurada, fuera de toda posibilidad. Entonces, muy pronto daremos ya a conocer y vamos a actuar y vamos a ser muy determinantes. Y como lo dije en la sesión pasada, y mido mis palabras a mi manera, pero yo sí me sé cuidar. Es cuanto lo que quiero manifestar ante esta asamblea y ante las y los ciudadanos de nuestra ciudad Tlalnepantla. Pregunto si existe alguna otra intervención. De no ser así, agradezco la comparecencia del señor tesorero municipal. Muchas gracias. Secretario, continúe con el desarrollo de los asuntos generales. El siguiente asunto general se refiere al tema internacional por el regidor Eduardo Rojas Valerio. Tiene el uso de la palabra el regidor Eduardo Rojas Valerio. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Nuevamente, muy buenas tardes a todos los presentes en esta sala, compañeros ediles, secretario, presidente, a quienes siguen la transmisión en redes sociales, pero hoy sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas de Tlalnepantla que tienen familiares en los Estados Unidos. El presidente de la Unión Americana, Donald Trump, no lleva ni un mes en el ejercicio de sus funciones y observamos que las determinaciones tomadas dejan en una incertidumbre a nuestros hermanos mexicanos que trabajan de forma ardua y honrada en la Unión Americana. Las medidas de asedio y persecución de los migrantes son una muestra radical que atenta contra los derechos humanos. Esa que, citando a la eurodiputada de España, Irene Montero, pone a pelear al último contra el penúltimo para que al final de mes quienes no puedan pagar el alquiler culpen al vecino migrante de todos los males. Desde la tierra de en medio les mandamos un mensaje de solidaridad y fuerza a nuestros hermanos y hermanas mexicanas, pero principalmente a los tlalnepantlenses que se fueron al norte a buscar oportunidades. Sepan que no están solos. A nuestras familias de Tlalnepantla, saber y entender que estos grandes problemas pueden también ser atendidos desde lo local. Ante la amenaza intervencionista y arancelaria, hacemos un llamado de unidad y hoy más que nunca de solidaridad, demostrando nuestro poder como consumidores. Consumamos productos hechos en México. No podemos prestarnos a que un gobierno extranjero sancione a México. La fórmula es sencilla, porque la patria está por encima de cualquier diferencia política y de partido. Es cuanto, presidente. Muchas gracias por su intervención, regidor Rojas Valerio, y pregunto a la Asamblea si existe alguna otra intervención.
De no ser así, secretario, continúe con el desarrollo de los asuntos generales. El siguiente asunto general se refiere al tema de servicios generales por el regidor Adrián Juárez Jiménez. Tiene el uso de la palabra el regidor Adrián Juárez. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos mis compañeros, a quienes nos siguen desde las diferentes redes sociales. Hoy quiero tocar un tema que, aunque pareciera simple o secundario cuando se pone en comparación con los graves problemas que se han expuesto aquí por las diferentes áreas, por el organismo de agua potable, por el director del Instituto del Deporte, hoy por el tesorero. Este problema parecería un problema menor. Sin embargo, creo que es un problema importante. Hace unos días, algunas personas fueron a la oficina de la primera regiduría a quejarse del estado en el que están los sanitarios de este Palacio Municipal, y me hacían la referencia de que muchas de las áreas de atención del gobierno municipal están igual. Yo me di a la tarea de visitar todos los baños, todas las áreas prácticamente en donde se debe de tener especial cuidado con los temas de limpieza, y desafortunadamente me di cuenta que efectivamente están en muy mal estado. Y aquí quiero aclarar dos temas. Entiendo que muchas de las áreas están completamente desvencijadas, que no han tenido mantenimiento, que no se han remodelado, que han sido abandonadas en los últimos años. Una cosa es que algo esté viejo, una cosa es que algo ya esté desvencijado, y otra cosa es que esté sucio. Y el problema que tenemos es que no hay insumos tan básicos como papel de baño, como jabón, como papel para las manos. Y así como aquí nos hemos quejado de cómo nos dejaron en completo abandono muchas de las instalaciones municipales, hoy hago un llamado, señor presidente, para que instruya al área de servicios generales, al área que tenga que ver con todo el tema de la limpieza, para que todas las áreas de atención a los ciudadanos, no es solamente para quienes trabajamos aquí. Aquí vienen muchísimos ciudadanos tlalnepantlenses y merecen que las instalaciones municipales estén dignas, así como nos hemos quejado de cómo han dejado. Y mientras que se pueda ver en el programa anual de obras si hay algunas áreas que se puedan remodelar o no, creo que la limpieza no está peleada con que haya cosas que estén viejas, que estén deterioradas. Le solicito, señor presidente, que gire las instrucciones a quien corresponda para que siempre esté limpio, porque desafortunadamente algunos no están limpios. Una cosa, repito, es estar viejo, y que siempre haya lo mínimo, que es jabón de baño, jabón para las manos, papel de baño, papel higiénico y papel para poderse secar las manos, pero no solamente en el área de aquí de Palacio Municipal, sino en cualquier área que sea un edificio público municipal. Mandemos un mensaje de que nosotros, por supuesto, que nos interesa la higiene, porque es un tema, al final de cuentas, de carácter general, para evitar problemas de infecciones, para evitar problemas de salud. Mandemos un mensaje que a nosotros sí nos importa, y que a pesar de que estén los edificios públicos desvencijados y abandonados, se les dará atención a todos los ciudadanos, teniendo lo básico, para que cuando vengan tengan la certeza de que van a tener lo mínimo para que puedan visitar las áreas municipales y poder mínimo lavarse las manos con jabón. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor Adrián. Comparto su preocupación y en este momento instruyo al área correspondiente, servicios generales, para que de inmediato se active en solucionar el problema que usted tan atinadamente ha señalado. Pregunto si existe alguna otra intervención. De no ser así, secretario, continúe con el desarrollo de los asuntos generales. El siguiente asunto general se refiere al tema economía por la regidora Rubí Correa Ortega. Tiene el uso de la palabra la regidora Rubí Correa. Adelante, regidora, por favor. Gracias. Con su venia, presidente Raciel Pérez Cruz, saludo respetuosamente a las y los integrantes de este honorable cabildo,
a los medios de comunicación y al pueblo tlanepantlense. El pasado lunes 3 de febrero del presente año, la presidenta Claudia Sheinbaum logró frenar la amenaza de aranceles que pretende imponer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a nuestro país. Sabemos de la importancia de la relación comercial entre México y los Estados Unidos, pero es clave dimensionar cómo habría impactado en la economía de nuestro municipio la amenaza del presidente Trump. Tan solo en 2023, Estados Unidos fue el principal destino de las ventas internacionales de nuestro municipio, con un 46.1% del total, por un valor de $538 millones. En el pasado mes de noviembre de 2024, Estados Unidos representó el 61.5% de los destinos comerciales de Tlanepantla, por un monto calculado solo en ese mes de $34.6 millones. Esta es la realidad económica de nuestro municipio. Más allá de los números, se trata de las familias trabajadoras que se habrían visto afectadas si de forma abrupta cerraran estas fuentes de empleo. Por otra parte, esta coyuntura que se presenta es la oportunidad ideal para nuestro país y para nuestro municipio de definir un camino propio en el que fortalezcamos nuestra soberanía. El Plan México que propone la presidenta Claudia Sheinbaum es la ruta a la que se han sumado las cámaras empresariales, sindicatos y colectivos para apostar por el desarrollo de la economía nacional. En nuestro municipio hay mucho potencial, mujeres y hombres emprendedores, comerciantes, profesionistas y creadores. Todos los sectores de nuestra sociedad son valiosos para este plan. La propuesta es simple pero muy poderosa: creer en México y creer en nuestro municipio, promover la economía circular, el consumo y la producción local. Tlanepantla, como nodo estratégico de la geoeconomía, no somos espectadores, somos un municipio que se encuentra en la lista de los 30 municipios con mayor aportación al PIB a nivel nacional. Albergan 2 parques industriales con empresas transnacionales y pymes innovadoras. Bajo el liderazgo del presidente municipal Raciel Pérez Cruz, propongo la creación de un consejo de competitividad global con empresarios y académicos para diversificar los mercados en América Latina, Canadá, la Unión Europea, Asia y Pacífico. Un fondo de resiliencia comercial que proteja a las pymes ante fluctuaciones cambiarias y convertirnos en el municipio del país con una ventanilla única de comercio exterior, agilizando trámites para exportadores. Aunado a ello, propongo en este cabildo aprobemos una declaración de Tlanepantla por el libre comercio incluyente. De igual manera, desde las facultades de este honorable ayuntamiento, hacer un llamado a las empresas y empresarios de Tlanepantla para buscar alternativas de mercados que puedan consumir sus productos, generar empleos y trabajos para el bienestar social. La transformación debe ser económica y de paradigma, por el bien de todos. Por último, quiero enviar un reconocimiento a nuestras hermanas y hermanos migrantes que son héroes y heroínas de la patria. Decirles que en el tercer trimestre del 2024, Tlalnepantla de Vaz recibió $40.2 millones en remesas que ellos enviaron a sus familias en nuestra ciudad, lo que significa que además de sostener la economía de Estados Unidos con su trabajo, también contribuyen a nuestra propia economía local. Por ello propongo que desde este cabildo enviemos nuestra solidaridad a nuestros connacionales, muchos de ellos familiares de las y los tlanepantlenses, que hoy son criminalizados por la política racista de la administración de Trump. Ante ello, nuestra incidencia a nivel local y como nación debemos responder reafirmando nuestro humanismo, actuando con firmeza, cabeza fría y amor al pueblo. Debemos prepararnos para recibirlos en caso de ser repatriados, generando opciones junto con el gobierno estatal y federal que nos obliga a pensar en una economía circular con políticas que reintegren sus actividades productivas para migrantes retornados. En este 5 de febrero, aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y día de la publicación de nuestro bando municipal 2025-2027,
Hago un llamado fraterno a nuestras compañeras y compañeros ediles para que desde Tlalnepantla de Vaz cerremos filas con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Es un momento histórico que nos llama a unirnos más allá de nuestras diferencias para defender la dignidad y la soberanía de nuestra patria. Presidenta, desde Tlalnepantla de Vaz le decimos, no está sola. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, regidora Rubí Correa, y pregunto a esta asamblea si existe alguna otra intervención. De no ser así, secretario, continúe con el desarrollo de los asuntos generales. Presidente, le informo que se han agotado los asuntos generales y en consecuencia el orden del día. Habiendo concluido el orden del día y siendo las 15 horas con 56 minutos del día 5 de febrero del año 2025, se declara clausurada la quinta sesión ordinaria del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia.